Hola a todos, amigos espectadores del Foro Virtual del Libro Ese claro objeto del confinamiento, este proyecto impulsado por Editorial La Rana y Fondo Editorial Guanajuato. Mi nombre es Daniel Rojas Pachas, soy el director del sello editorial Sinosargo, un sello chileno que ya tiene unos años radicado acá en León, en el estado de Guanajuato, y venimos trabajando pues con autores tanto de Sudamérica como con autores de la localidad, de León, de Irapuato, de Celaya, autores también de Guanajuato, poetas, narradores. El día de hoy pues quiero hablar de un proyecto que se llama Frontera Norte. Es una edición que compendia narrativa contemporánea chilena y mexicana. Este proyecto es la prolongación de una serie de libros que venimos realizando ya desde hace 4 o 5 años más o menos, generando estas mezclas, ¿no? Este mestizaje, esta hibridación entre narrativas y literatura de distintas zonas. Partimos pues con la literatura de la frontera de Chile y Perú, con un libro que se llama Nord-Sud, luego con Tríplice, que reunía autores de la macrozona sur del Perú y autores mexicanos, y ahora pues con Frontera Norte lo que queremos hacer es mostrar autores de zonas extremas, zonas periféricas, un poco apartadas de los grandes centros productivos del libro, y mostrar la narrativa que se está haciendo en esos lugares con autores incipientes y con autores que también pues ya tienen una trayectoria, generar esta mezcla extraña, y para eso pues han colaborado dos importantes autores, amigos de la editorial, muy talentosos. Elma Correa es la autora mexicana que se hizo cargo de la curaduría, de la selección de las voces mexicanas, y Oscar Barrientos Bradasich, de Punta Arenas, una región muy al sur de Chile, pues se hizo cargo de la selección de los autores chilenos. Este libro pues va a ver la luz en septiembre de este año, la edición ya está lista, solamente estamos de algún modo pues viendo cómo evoluciona todo este tema de la contingencia, la situación del COVID, las presentaciones que teníamos propuestas. Este libro debió haber salido ya en mayo, más o menos, pero lo hemos ido aplazando un poco, pues también para dejar afinada totalmente la edición, pero también pues para tener los espacios para poder difundir el libro. Así que de algún modo es una primicia, la presentación de este libro a través del foro virtual del Instituto Estatal de Cultura, Ediciones La Rana y Fondo Guanajuato. Eh, pues en esta oportunidad yo solamente quiero hablar un poco de Sinosargo brevemente, para luego dar paso a los videos en los cuales van a poder escuchar los criterios de selección y las opiniones de Oscar Barrientos, de Elma, y como un plus también tenemos pues a Alexis Figueroa, un autor chileno de Concepción, también de la zona sur de Chile, que pues va a hablar un poco también de la experiencia de traducción con la editorial, el trabajo de poesía. Alexis Figueroa es un autor que ganó premio Casa de las Américas, es un autor muy importante de la poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX, con su libro Vírgenes del Sol en Cabaret, un libro ya clásico a esta altura que nosotros tuvimos el placer de publicar allá por el 2012, 2013 más o menos, en una reedición crítica de ese libro que lo volvió a poner en circulación, que es un poco el trabajo que nosotros hacemos como editorial. Así que hablar un poco de Alexis y también escucharlo, que ustedes van a poder escuchar el video que nos envió para formar parte de este foro virtual, va a poder darles un poco luces de lo que hacemos como editorial. Sinosargo es un proyecto que nace en una región, en una zona de Chile bastante extrema, ¿cierto? En la frontera, en la trifrontera entre Chile, Perú y Bolivia. Es una editorial, entonces podríamos decir, de provincia, de una zona muy pequeña y precaria, digamos, en torno a lo que es la industria del libro. Sin embargo, nosotros cuando empezamos este proyecto allá por el 2003 como un portal digital, lo que queríamos era de algún modo conectar nuestro espacio comunitario, nuestra zona en la cual estábamos muchos autores jóvenes en ese momento desarrollando nuestra obra, con otros espacios neurálgicos del libro que no necesariamente fueran la capital de Chile. No por un tema de disociación, no por un tema de dar la espalda, digamos, a lo que se estaba haciendo en el país, sino más bien para tener un tipo de independencia y también autonomía dentro de nuestra producción y poder generar nuestras propias voces, y también encontrar la forma en que podía circular nuestra obra en otros espacios que igual nos parecían interesantes, pero con los cuales no se habían establecido hasta ese momento nexos significativos. Me refiero, por ejemplo, a Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú, Tacna, que es la ciudad hermana de Arica. Imaginen Arica como si fuera Tijuana y Tacna como si fuera San Diego, ciudades que están a menos de 20 minutos en auto, separadas por una frontera.
y teníamos La Paz, Cochabamba, también centros importantes donde se produce una literatura significativa, pero también hay una industria del libro en Bolivia. Entonces sentíamos que esa zona, que para el resto de Chile era de algún modo una zona extrema, una zona que no tenía un mayor valor dentro del mercado del libro, pudiera conectarse con otros espacios y no ser, digamos, la puerta trasera de la casa, sino más bien el puente o el espacio que conectara con otros espacios que pudieran hacer visible obras de autores que habían sido postergados por vivir en provincia, o también pues que de algún modo pudiera servir para generar una cadena del libro más latinoamericana y no tanto centrada en la relación de las provincias de Chile con su centro. Sabemos que el centralismo es un problema que aqueja, digamos, a todos los países en general y sobre todo los latinoamericanos, ¿no? O sea, muchos autores se ven forzados a trasladarse de su ciudad de origen. Hoy menos por, digamos, las redes, por la conectividad que existe, pero si estamos hablando de principios del 2000, finales de los 90, también hay que pensar que Chile venía saliendo de una dictadura a comienzos de los 90, entonces muchos espacios ya se habían cerrado en los años 80, 70 y pues a partir del 90 y 2000 todavía no había una activación del libro en muchas ciudades. O sea, la provincia de la que yo les hablo era un espacio en el cual no habían sellos editoriales, había muchos proyectos autogestivos y pues no había una cadena del libro. Lo que llegaba era lo que de algún modo pues podía verse en una o dos librerías de cadena y finalmente era o la producción internacional de Alfaguara o de Anagrama o simplemente pues la mayor producción de un par de editoriales grandes que habían en ese momento en Chile que podían ser LOM o Editorial Universitaria. Fuera de eso, los sellos independientes todavía no eclosionaban como lo que hemos visto en los últimos casi 20 años. El tema digital estaba totalmente en pañales. Entonces, de algún modo nosotros empezamos a utilizar distintos mecanismos para poder poner, digamos, el libro en relevancia y digamos, en manos del lector. Empezamos con fanzines. Esto nace al alero de la Universidad de Tarapacá, una universidad también de provincia. Piensen en la Universidad de Guanajuato, ¿cierto? Un grupo de jóvenes estudiantes inician un fanzine, empezamos a hacer talleres literarios, espacios para, digamos, proveer de nuevas lecturas y materiales diversos al público que llegaba a nuestras presentaciones, a nuestras lecturas. Luego empezamos con el tema digital y en el 2010 recién es cuando yo convierto, digamos, todo esto que en un punto era PDFs, revistas digitales, ediciones en fanzine, en un sello editorial formal, con un catálogo que ya hoy, 10 años después, casi por estas fechas ya se cumplen 10 años del nacimiento de la editorial, pues ya sumamos 100 títulos, autores de diversas partes del mundo, tenemos autores españoles, colombianos, argentinos, bolivianos, peruanos, chilenos, mexicanos, norteamericanos, traducciones de poetas suecos, traducciones de poetas chinos. Como editorial hemos podido estar en Oriente, hemos estado en China, estuvimos en China el año pasado, hemos estado en distintos países de Latinoamérica, en Europa. Hemos logrado pues hacer que este sello, que era un sello, digamos, de una ciudad muy pequeña, haya podido sostenerse en el tiempo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho aprendizaje en el camino, pero sobre todo con mucha colaboración, que es más o menos el espíritu que yo también siento que existe dentro del Fondo Editorial Guanajuato y que he encontrado, digamos, dentro de los colegas y amigos de este espacio del libro. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la asociatividad, que es un concepto que probablemente en estos días, a través del foro virtual, van a escuchar mucho, que tiene que ver con digamos, sumar las fortalezas que cada uno de nuestros emprendimientos o nuestros proyectos tienen. Digamos, yo puedo tener la experiencia del viaje en carretera, del comunicarme con distintos países de Latinoamérica que pese a compartir el lenguaje hay diferencias culturales grandes, hay una tradición literaria en cada uno de ellos, pero he ido sumando a lo largo de estos años esa experiencia, ¿no? De ir moviéndome en distintos lugares e ir conciliando, digamos, estos espacios para la literatura alternativa que nosotros planteamos. O sea, digamos, esta literatura no tan canónica, sino más bien de autores un poco al margen, de voces que son fragmentarias, voces que de algún modo a veces quedan postergadas dentro del gran canon. Y muchas veces también géneros que quedan postergados dentro del gran canon. Las editoriales independientes, creo, en Latinoamérica son las que más apuestan por la poesía y por el ensayo. La narrativa también.
Sin embargo, la narrativa está de algún modo cooptada por las grandes editoriales, igual que la narrativa gráfica y la literatura infantil, pero digamos el ensayo y la poesía son géneros más o menos olvidados, por el ensayo me refiero al ensayo literario, no al ensayo académico que de algún modo está dentro del espacio universitario, sino al ensayo per se, o sea, al ensayo como, como de algún modo pues lo han concebido grandes autores latinoamericanos como José Martí, este, de algún modo la crónica y el ensayo son de algún modo géneros que han sido rescatados por estas editoriales. Creo que dentro de estos días en el foro virtual se van a ir dando cuenta de ciertos temas que se repiten, pero creo que la asociatividad es algo muy importante para este trabajo que hemos podido sostener a lo largo de los años, conseguir la cooperación en la distribución, en la cadena del libro, que tiene que ver la producción, el intercambio de autores, las traducciones, el poder ingresar a ciertas ferias, el poder lograr también saltar ciertas barreras de aduana, poder lograr una mejor distribución, coediciones, todo ese trabajo creo que es algo que uno va aprendiendo a lo largo de los años y este libro que van a conocer ahora Frontera Norte a través de la voz de dos de sus antólogos, ¿cierto? Elma y Oscar, pues es también un poco la concreción de toda esa experiencia, o sea, como dos autores que no se conocen, pero logran compendiar, ¿cierto?, una gran cantidad de voces contemporáneas que de otra forma, de ninguna otra forma podría llegar a ustedes como lectores. Porque son voces contemporáneas, son voces nuevas, algunas, otras son voces contradictorias, pero como les digo, quizá no están dentro de los grandes anaqueles, pero son muy valiosos, es muy valioso su trabajo. Y pues Oscar y Elma, de forma muy acuciosa, han hecho esta selección para nosotros y nace este libro Frontera Norte. Y lo que va a permitir es que ese libro no solo viaje a lo largo de todo México, Elma es de Mexicali, Oscar es de Punta Arenas, son ciudades también extremas dentro de su propio país y van a poder, digamos, distribuirse en estos dos países y a partir de nuestro trabajo también van a poder llegar estos libros a Bolivia, Perú, Argentina, Colombia. Entonces estas voces empiezan a circular y generarse esta reverberancia que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que de algún modo se genere un eco que finalmente permita que otras editoriales, otros sellos, pequeños, medianos, grandes, pongan atención en estas voces y se den cuenta de lo que está pasando hoy digamos, dentro de la industria mediana, pequeña del libro dentro de Latinoamérica. Creo que ese es principalmente nuestro trabajo como Sinosargo. Ya hace mucho tiempo que no somos ese sello de provincia, ese sello pequeño, hemos ido evolucionando y ahora somos, creo, un sello latinoamericano, independiente, mediano, que pues busca de algún modo apostar por nuevas voces, nuevos proyectos, siempre de cara al riesgo, siempre con valentía, de cara a explorar nuevas vertientes de la literatura en nuestra lengua. Bueno, eso por mi parte, muchas gracias a Fondo Guanajuato nuevamente, a Editorial La Rana, por este foro virtual. Espero que sean pues una jornada muy fructífera para todos los espectadores, también para los que estamos de algún modo exponiendo en este foro. Y los voy a dejar entonces con Oscar, con Elma y con Alexis Figueroa, que van a hablar un poco más pues de su trabajo como curadores, como autores y pues la relación que tienen con nuestro sello. Muchas gracias y ha sido un placer. Hola, soy Elma Correa, compiladora del apartado de escritores mexicanos que conforman Frontera Norte, la antología de narrativa contemporánea de México y Chile, editada por Sinosargo, a quien agradezco muchísimo esa confianza. Esta es mi gatita, Perec, porque yo tengo pánico escénico y grabé un montón de veces este video, pero no lo lograba. Entonces, creo que ella lo hace mucho mejor que yo. Para seleccionar a los autores tuve en cuenta varias cosas. Lo más importante, creo, es que son autores que admiro muchísimo. Soy súper fan de cada uno de ellos y además me interesaba mucho ir un poco en contra del centralismo imperante en el medio literario de este país. Creo que salió bastante bien porque de los 8 autores, pues hay de distintos lugares, ¿no? De edades diversas y con trayectorias y voces interesantes que permiten mostrar un panorama claro de lo que se está escribiendo ahora mismo en México, no solo en la Ciudad de México, ¿no?, sino en el resto del territorio nacional. De la zona noroeste están Ana Fuente, Carla Michelle Canet y Javier Fernández. Ana es una escritora con una sensibilidad particular y una intuición para elaborar el mundo en sus historias que envidio un montón. Carla es una chica joven de la frontera, es
feminista y domina el uso del humor en sus relatos. Ambas dos cualidades que por lo menos yo agradezco en, en las lecturas, ¿no? Mientras que Javier es uno de los narradores, sino el narrador más sui generis que tenemos de este lado. Están también incluidos Atahualpa Espinosa, que vive en Ciudad de México, pero es de Michoacán. Atahualpa es una de las personas más brillantes que conozco, ¿no? Sus cuentos son incisivos y trepidantes, pero también muy profundos al respecto de los temas que tratan, ¿no? César Tejeda, que es otro autor maravilloso, es además un editor increíble y eso se nota en su escritura. Posee la prosa más limpia que he leído y no sé qué hace, pero sus textos siempre generan una sensación de intimidad y calidez. Tras tres de las mejores autoras del universo que en su infinita magnificencia nos dieron texto son Alaide Ventura de Jalapa, la escritora con los cuentos más dulces y traviesos y desgarradores que existen. Liliana Pedrosa, que cualquier cosa que diga sobre ella y su trabajo sería quedarme corta, porque es especialista en el género, ¿no? Leerla es aprender cómo se escribe un cuento. Y finalmente Gabriela Damián, una de las voces más lúcidas que existen, dedicada a reivindicar la ciencia ficción mexicana escrita por mujeres, que no es poca cosa. Y bueno, lo que busca este compilado de escritores y escritoras es eso, ser una muestra ecléctica de lo mejor de la narrativa mexicana actual. Y pues nada, estamos muy contentos con este proyecto, nos surge tener el libro en las manos. Y pues por ahora, saludos desde Mexicali a Chile y a todas partes. Y nada, Pereki, diles adiós. Bueno, Oscar, hablemos un poco de este proyecto que tenemos en conjunto, esta selección de autores de distintas provincias de Chile, que forma parte de este proyecto Frontera Norte que va a unir a autores de México y de Chile, narradores contemporáneos. Elma Correa se está haciendo cargo de la selección mexicana y a ti pues te tocó hacer la selección de autores chilenos. Quería como preguntarte un poco por qué estos autores, cuál es el hilo conductor de la antología y también pues cuál fue tu criterio para armar esta selección. Bueno, este proyecto se inició hace ya unos meses atrás, prácticamente a comienzo de año. Se empezó a elaborar la idea y un poco la tentativa se centraba en generar una antología que rescatara literaturas territoriales, que rescatara más bien como ciertas fracturas al canon de la narrativa chilena, abordando algunos autores que manifiestan una voz personalísima y una mirada diferente del territorio. Por eso todos los autores que están ahí, sin excepción, son autores, si bien con un reconocimiento, con publicaciones, con un bagaje, son autores que no están radicados en Santiago y que están generando su literatura de sus territorios. Entonces, ese fue el primer criterio. Ahora, toda antología, estaríamos de acuerdo en esa visión, nace de un principio de arbitrariedad. Toda antología está basada en alguna medida en una selección que se liga también al gusto. Claro. En este caso, esta antología no es temática, esta antología simplemente recoge esa fractura y recoge esa mirada de los territorios. ¿Ya? Y está el sur, está el norte, está el centro, el Maule, la zona de Puerto Montt, por ejemplo, también. No puede faltar Marcelo Mellao, que es uno de los autores fundamentales en torno a estas preocupaciones, claro, de descentralización del territorio. Eso sería como el primer acercamiento que fue el objeto de esta antología. Eso es interesante como para los lectores mexicanos porque, pues, si bien hay un conocimiento de Chile y quizás de su literatura, principalmente está ligada a autores de grandes editoriales, autores que forman parte, digamos, ya de un canon santiaguino, ¿no? Y esta antología, pues como otros proyectos que hemos hecho con Sinosargo, busca mostrar otras voces, ¿no? Irse como a espacios un poco más periféricos, otras alteridades, y
pues lo interesante es que acá en México también hay un fenómeno similar, o sea, frente a lo que es, digamos, la cultura dentro de Ciudad de México, han ido apareciendo otros centros para la narrativa, ¿no? En Monterrey, en Chihuahua, en Tijuana. Entonces, Elma también un poco en su antología hace eso, ¿no? Recoge como voces también de distintas edades, distintas generaciones, pero también de distintos territorios. En relación a eso, el tema de lo abandónico, ¿no? O sea, de estos espacios de la provincia que no se quedan en lo pintoresco, en lo folclórico, ¿no? En el tema simplemente del retrato, ¿no? Del retrato típico. Un poco, no sé, ¿qué pueden esperar los lectores de estos autores? Eh, Veo que muchos de ellos trabajan el tema de cierta literatura menor, géneros, subgéneros, ¿no? Coquetean mucho con la fantasía, con el absurdo, hay mucho texto de humor, pero también hay mucha crítica social. Y muchos de ellos hacen cargo, de hecho, en su territorio, de los problemas esto de del abandónico, y que han llegado también a construir una literatura en torno a eso, ¿no? A la micropolítica. Exactamente. Yo creo que ahí has dado con elementos bien cardinales de esta antología. De partida porque uno de los problemas o de los ejes centrales de la discusión periferia-centro no es solamente la imposición de un canon literario hegemónico, que sería supuestamente el canon de la capital política y administrativa del país, fenómeno que no solamente ocurre en Chile, probablemente en México también ocurre, Claro. sino además la, la visión probablemente reduccionista en torno a los territorios, que emana probablemente de la primera visión. Y esa visión reduccionista no solamente emana desde el centro de las provincias, sino que las mismas provincias también generan una suerte de ateneos regionales que también legitiman esa mirada, entre comillas, pintoresquista, esa mirada criollizante, ruralizante, que también está al servicio de una legitimación centralista, porque Claro. El centro político también quiere escuchar que en Magallanes, por ejemplo, los escritores escriben de ovejitas, o escriben de ovejeros, o escriben de coirones. Sí. O sea, no se entiende, por ejemplo, las provincias como ciudades. Ese ya es un tema Claro. importantísimo. No está urbanizada el imaginario en ese sentido. Sigue siendo como un lugar extractivista, Sí. donde el ciudadano metropolitano realizado va a buscar un trozo de una identidad perdida, Claro. que estaría supuestamente en la provincia en estado puro. Ya, es una idea súper conservadora, ¿no? Y súper, en un punto hasta reaccionario. Y eso nos ha llevado, en este proyecto que tenemos en conjunto con Sinosargo, a releer ese paradigma y a plantear y a torcerle un poco la nariz también. Y en ese sentido lo que se está planteando es, por ejemplo, escrituras como autor viñamarino, como es Gianfranco Roleri, ¿ya? Que incorporan el tópico de la dictadura mezclado con los relatos de vampiros, por ejemplo. Claro. O la literatura del cuento de Antonia Torres, que es muy telúrico, pero que rescata, ¿verdad?, toda la religiosidad popular vista con el halo de un naufragio, ¿no? Y podríamos meternos también en narrativas, bueno, como la tuya, que también aporta una estocada absolutamente sorpresiva al imaginario, o lo de Jack Elkion, Vikingo del Sur, ¿no? Que rescata este personaje bravucón, ¿verdad?, que habita las cantinas de los pueblos. Claro. O sea, son historias que están generadas justamente desde el tacle, ¿no? No desde la voz hegemónica, no son historias sinfónicas, sino son historias que operan justamente en una dimensión que intenta rescatar el lado B de los territorios. Yo creo ahora en todo caso que los autores de territorios que no son Santiago, a mí no me gusta hablar mucho de regiones. Encuentro un vocablo
un poquito castrense incluso, región militar Sí, austral, no sé, un poco así. Ni siquiera me gusta hablar mucho de provincias, a pesar de que son provincias, pero tiene un halo medio nostálgico, eh, medio evocativo, y yo hablo más de un territorio que está vivo, y de un territorio que está coqueteando permanentemente, negociando semióticamente con la modernidad. No estoy claro, hablando de un territorio perdido, que ya no existe, que existe sí. como imaginación, que fue un poco el imaginario que enarboló en un momento dado el arismo, ¿no? Claro. En la década del Y un 50. territorio que está mutando, porque pues Chile en los últimos años ha tenido una gran oleada de migrantes que ha ido cambiando prácticamente todo el país, ¿no? O sea, desde la comida, pues las interacciones, los espacios de trabajo, y también la literatura ha ido reflejando eso, ¿no? O sea, hay varios escritores, primero en el norte, ¿no? También en el sur, porque pues las oleadas de migrantes son muy fuertes. O sea, hablo de las migraciones de estos últimos años, ¿no? Porque bueno, Chile es un país hecho de migrantes en realidad. Ha habido una sana irrupción personas que han venido de diferentes territorios, principalmente de Latinoamérica. Sí, Y en el caso, por ejemplo, de Magallanes, que era una región conquistada principalmente por europeos a finales del 19 y comienzos del 20, las inmigraciones que vinieron de Croacia, Yugoslavia en aquel tiempo, y naturalmente los que vinieron de Chiloé, que también fueron irrupciones muy importantes. También vinieron suizos, vinieron alemanes, o sea, es una zona construida en base a la inmigración. Pero claro, hoy día ha habido otras formas de inmigración, sí. que es la gente que viene de Venezuela, la gente que viene de Colombia, la gente que viene de República Caribe. Dominicana, la gente que viene de Cuba, son personas que ya están trabajando, están insertadas en la sociedad magallánica, y hablas de un personaje o hablas de un hombre caribeño magallánico, ¿no? Claro. La inmigración tomó otro rostro. Sí, Y tú te das cuenta que esos viajes, esos idas y regresos, también tienen que ver con el ADN de un territorio que está en claro, permanente movimiento y que está resituándose y replanteándose todo el tiempo. claro. Pese a la Y esas son las resistencia, preocupaciones literarias que hemos tenido entre ellos tú, ¿no? El grupo claro. de escritores abandónicos, ¿no? Sí, pese a la resistencia a esto de lo que tú llamas esta nostalgia, ¿no? Del territorio más puro y homogéneo, ¿no? Sobre todo, incluso en la población y esta idea, ¿no? De un Chile blanco, ¿no? Un Chile que, Claro, que ya no existe, de hecho. O sea, y qué bueno que ya no exista también, que vaya cambiando. Excelente. Yo creo que pues los lectores van a encontrar una variedad de voces muy interesantes y también tú ya has tenido la oportunidad de estar varias veces en México, en Guadalajara, en Guanajuato, en Ciudad de México. Esperamos que a y partir debo de decir que me encanta México, sí, ¿no? Y un esperamos que el país próximo año, ya con la realmente cuarentena hermoso. abajo, poder recibirte aquí en Guanajuato, en alguna de las instancias que se armen, ¿no? Con el Fondo Guanajuato, tanto en Ahí, Guadalajara o en la misma León. ahí estaremos, querido amigo. Perfecto. Un gusto, Oscar. Hola, soy Liliana Pedrosa, una escritora mexicana. Nací en Chihuahua, un estado al norte del país que colinda con Estados Unidos. Es ahí donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, pero hace una década tuve que salir de ahí debido a la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón. Y bueno, mis historias tratan justamente de eso, de la violencia que hemos padecido en ese territorio de primera mano. Me interesa hablar sobre las mujeres violentadas en Ciudad Juárez, las mujeres secuestradas, violentadas sexualmente, después asesinadas y arrojadas en el desierto o en los campos desolados en mitad de la ciudad. Y justamente me interesa hablar de la violencia, no de la que se toca en los periódicos para vender ejemplares o para poder entrar a su página web, sino de las historias personales y de cómo impacta la violencia en cada uno de nosotros. Y aquello que nos resta es justamente un cuento que habla sobre
sobre las desaparecidas y las asesinadas de Ciudad Juárez, y cómo dos chicas que no tienen nada que ver, que conocen la violencia solamente a través de los libros de teoría o de los periódicos, se enfrentan con una ciudad muy compleja, y cómo la violencia las va dragando también a ellas. Hola a todos, mi nombre es Javier Fernández, escritor mexicano, para invitarlos a conocer los textos de esta antología, en la que estoy muy contento de estar incluido con un cuento que se llama Randy era otra cosa. Es un cuento ubicado en la frontera México-Estados Unidos. Yo vivo en Baja California, y ubicado por una parte abordando como temas como muy sutiles de los vínculos que se hacen entre amigos, que ese realmente era mi foco del cuento, y en la antesala de un concierto relativamente célebre de Arcade Fire en Coachella, un concierto que existió pero al que no fui, y la banda ya no me gusta. Cuando escribí el relato estaba deslumbrado por esta banda, ya no me interesa realmente la banda, pero celebro que en su momento lo pude capturar el instante previo al concierto, ¿no? Son de esas cosas que uno busca como escritor. Considero que se logra de alguna manera y se los comparto con mucho gusto. Mi nombre es Ana Fuente y para esta antología escribí un cuento que se llama Volcán. Como no me gustan los videos, les voy a enseñar la calle de mi casa. No hablaré propiamente sobre el cuento porque normalmente narro los finales y lo echo un poco a perder, pero me gustaría hablar del personaje principal, cuyo nombre es Abundio, y que surge de mi propia fijación por los zapatos, de la historia del hermano de una amiga que durante muchos años trabajó en Chula Vista, California, mientras vivía en Tijuana, del hermano de mi papá que de Veracruz migró a Atlanta y siempre se caracterizó por ser un desastre, y de mi vecina octogenaria que poco a poco va perdiendo la memoria, y a pesar de que lleva décadas viviendo en California, insiste en que su verdadero hogar está de este lado de la frontera. Hola, mi nombre es Carla Michelle Canet, soy de Mexicali, Baja California, un estado al norte de México que colinda justamente con el estado de California, en Estados Unidos. Mi texto en esta antología se llama Peanut Butter Jelly, y bueno, cuando me invitaron a participar, lo primero que me dijeron es que era sobre textos relacionados con la frontera o con las fronteras. Para mí, que nací y crecí en esta ciudad fronteriza, hablar de frontera no lo puedo, o sea, lo primero que viene a mi mente es esta frontera tan concreta, esta barda, ¿no?, que divide a México con Estados Unidos, ¿no? Es lo primero que pienso, es la imagen que viene a mi cabeza cuando hablamos de frontera. Entonces me pareció muy difícil como separarme de eso, ¿no?, de esta experiencia que tengo como mujer en México, en esta frontera, en esta ciudad, lo que representa para nosotros nacer y crecer y vivir al lado de esta frontera, y que es algo tan habitual y tan cotidiano para nosotros como personas del norte de México, ¿no? Esta relación particular que se tiene con estos estados vecinos de esta potencia económica mundial que es Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, de eso va. Muchas gracias. Hola a todos, soy Alaide Ventura Medina, soy una escritora de Jalapa, Veracruz, México, que es una ciudad cerca del mar, cerca del Golfo de México. Escribí un cuento que se llama Pancho. Es la historia de un gato que muere y que su dueña, que es una niña, no lo consigue aceptar tan fácilmente. También es una historia de hermanos y de dinámica familiar y vecinal. A ver qué les parece. Hola, soy Atahualpa Espinosa y esto es lo que se ve desde mi ventana. Estas enormes sedes del poder financiero que se ven aquí, pues son las que me dieron ganas de narrar como algo que se opusiera a ellas, tal vez no de forma directa ni como con el fin de crear proyectos alternos o crear comunidad ni nada de todas estas discursilerías, sino más bien como contar la historia de gente que pelea con lo que tiene a la mano contra los poderes que le oprimen, que pelea como patea y se resiste a morir.
Entonces, bueno, más o menos como a partir de ahí nació la idea de escribir el cuento que está incluido en esta antología, que es Barrial Stout. Y pues nada, espero que lo disfruten. Un abrazo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es César Tejeda, soy editor y narrador. Estoy muy contento de haber participado en esta antología con un cuento que se llama La primera noche de mi vida y que es, digamos, un texto de autobiografía hipotética en el que pues, trato de imaginar cómo debió ser esa primera noche, ¿no? Durmiendo en la cuna al lado de mis padres. Se trata de pensar cuáles fueron, en qué pensaban ellos, cuáles eran sus preocupaciones, etc. En realidad este texto formaba parte de manera original de una novela que se llama Mi abuelo y el dictador. Pero bueno, que es una novela que está compuesta pues por, o sea, más o menos su estructura es así. Tiene crónicas, cuentos, ensayos, ¿no? Y cuando la íbamos a publicar, el editor me dijo que necesitaba que fuera más corta por algún capricho sin sentido. Y cuando estuvimos estudiando qué le podíamos sacar, él me sugirió que quitáramos ese capítulo, que por cierto era uno de mis capítulos favoritos. Y me dijo que él consideraba que era el que se relacionaba menos con el resto del tema general de la novela, y en efecto es una novela sobre intrigas políticas, ¿no? Así que, bueno, pues yo estuve de acuerdo, y la sacamos. Entonces pasaron algunos años, 3 años, pues estuvo ese cuento ahí en un cajón sin que yo supiera qué hacer con él, y cuando Elma Correa me invitó a la antología pensé en él, me acordé de él y dije, bueno, voy a escribirlo otra vez, pensando en que sea un cuento independiente. Y bueno, ese es el resultado. Trato que sea ahí un poco, pues una especie de comedia, drama, ¿no? Espero que lo lean y que les guste. Muchas gracias. Hola, soy Gabriela Damián Mirabete y escribí la historia titulada Autorretrato. Es una historia que ya tiene un buen ratito que la escribí. Me interesaba crear una ficción fantástica que fuera un poquito en el terreno del horror, aunque no del todo terrorífica, pero un poco inspirada por la lectura de un libro muy enigmático para mí, no solo porque lo es, Amor de Artur, de José Luis Méndez Ferrín, un autor gallego, sino porque además lo leí en gallego, lo leí en su lengua original primero, y después tuve la fortuna de encontrarme ya con la traducción al español. Y varios de sus relatos ocurren en escenarios similares a los de la historia que yo escribí, que bueno, también es un poco como los cuentos de Amparo Dávila o de Guadalupe Dueñas. Este universo cerrado dentro de la casa, esta relación extraña entre mujeres dobles, medio doppelgangers, como en Aura de Carlos Fuentes también, por ejemplo, pero también en Las señoritas Vivanco, como les decía, en general en la obra de Amparo Dávila, etc. Entonces es un cuento como tratando de emular a maestras y maestros de lo fantástico que a mí me inspiraban mucho. Y pues nada, espero que les guste, espero que les haga pasar un ratito entretenido y que duden de la autonomía de los autorretratos que a veces vemos colgados en las paredes de las casas viejas. Un saludo y mucho cariño hasta Chile y bueno, a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Tendré que leer. Las habilidades de la memoria y de la representación teatral están lejos de mis posibilidades. Me llamo Alexis Figueroa. Soy un escritor del sur del mundo, más cercano a la lluvia que al sol. Hace ya 35 años que me dedico a este oficio,
que se me ha revelado más bien una suerte de destino antes que una profesión. Sobre esta mesa hay novela, cuento, poesía, ensayo, gráfica narrativa e investigación. Estos libros muestran parte de lo que he realizado a través de estos años. Y por cierto, entre estos mismos libros hay algunos que se enlazan directamente con la editorial Sinosargo y Daniel Rojas Pachas, su director. A Daniel lo conocí hace unos años a través de los míticos Tea Party, encuentros cíclicos que operan en la zona de la triple y artificial frontera en el norte del país. En razón de estos encuentros y el buen entendimiento, fuimos confeccionando un calendario de interés que culminó en sucesivas ediciones, tanto en prosa como en poesía. Lo primero fue la reedición de Vírgenes del Sol in Cabaret, poemario ganador del premio Casa de las Américas en el ya lejano año de 1986. Con 3 reediciones anteriores, la última, la de Sinosargo, es del 2014 e implicó algunas modificaciones. Luego vino una novela, Santa María de todas las horas, en coedición Sinosargo Mancha, en el 2018, presentada en México, presentada en Santiago de Chile. Posteriormente, en el 2019, se editó un compendio de poemas de Poe y Lovecraft, que es este, con el título Horror Cósmico. Esto último es una edición bilingüe en que la selección y traducción es mía. La razón básica de esto es que no encontré traducciones del inglés al español que me gustasen, puesto que en general no contemplaban los particulares mecanismos de la poesía, quedándose tan solo en el procedimiento literal. Tengo por ahí guardada una traducción de la balada del viejo marinero de Coleridge y creo ver una línea de continuidad en estos 3 autores, tanto en cierta forma como el viento inglés del modernismo, que como partícipes del horror blanco que dio en los hielos australes con la última región inexplorada, arcana y misteriosa de un planeta atrapado por su inminente globalidad y cerrazón. Fíjense que estos 3 autores manejan de alguna forma como una metáfora visceral la relación con los hielos australes. Pueden pensar en las montañas de la locura de Lovecraft, pueden pensar en la misma balada del viejo marinero de Coleridge y pueden pensar en la aventura de Arthur Gordon Pym de Poe. Pues bien, este volumen, titulado Horror Cósmico por sus editores, cuenta con la delicada ilustración de Fabián Rivas, que en Beta Clara de Art Nouveau prolonga la intención y trazo de esta estética en una interpretación contemporánea. En estos años, Sinosargo ha expandido su labor, incorporando a México en tanto discurso y territorio, expandiendo autores y propuestas, articulando relaciones personales y de textos, ideas, perspectivas, iniciativas de creación y trabajo intelectual. Tengo seguro que son estas iniciativas construidas con sentido de pertenencia colectiva, mantenidas con cariño y voluntad, fuertemente ligadas en su arte y entendidas como un constante hacer espiritual, las que brindan a la gente, a los libros, a la vida y la lectura su futuro.